Y Padre, te damos gracias por tener tu palabra disponible y por poder ir a ella en este momento para aprender tu voluntad. Te debo los temas que vamos a tocar hoy para que tú nos des el alcance y el entendimiento y una vista mejorada sobre el tema. Y te damos gracias por tener por cierto, Dios, que nos amas, que has hecho muchos esfuerzos a lo largo de las edades para poder manifestar tu amor, has hecho muchos esfuerzos y nos has dado esta palabra donde nosotros podemos tener contacto contigo, aprender a tener un contacto contigo y una buena relación. Te damos gracias por ella, por este momento en particular y porque todo funcione muy bien y podamos aprovechar este tiempo. Te damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muy bien. Por favor, vayan yendo al libro de Juan. Ahí nos vamos a ubicar por el capítulo 3. Por supuesto, el versículo ya algunos lo deben calcular, adivinar cuál es el 16. Y la razón por la cual vamos a ir a las Escrituras es para ver de cerca algunos pormenores de una palabra muy particular que se emplea en la palabra de Dios, digo bien, que es amado. Esta palabra deriva del verbo amar, y una definición en cualquier diccionario de internet dice que es una persona amada. Un amado es una persona amada. Cuando recurrimos al griego bíblico, vemos que esta palabra se usa de Cristo y de los creyentes como amados por Dios. También de los creyentes en relación el uno con el otro, y se lo emplea muy a menudo como una forma apelativa, una forma de llamar. Amado, ven. Esa es la idea, un apelativo. Eso completaría prácticamente todo el campo técnico de las definiciones. Pero la realidad es que no alcanza a definir lo que realmente sucede cuando hay alguien amado. Cuando amamos a alguien o somos amados por alguien, hay una relación especial. Nuestra atención ya no se focaliza solamente en uno mismo y los intereses que uno pueda tener. Ahora estamos pendientes del otro, al que amamos, al que queremos proteger, al que queremos cuidar, ¿sí? Hay anticipaciones por esto, hay desvelos, y nos preparamos en lo personal y preparamos el entorno para disfrutar mutuamente el tiempo que pasemos juntos. Porque cuando hay alguien amado, queremos pasar tiempo a su lado. Estas son cosas que suceden cuando uno ama a alguien. En algún momento, un hijo de Dios podría preguntarse qué es lo que puede motivar cada día justamente a un hijo de Dios a buscar al Padre. En algún momento nos preguntamos estos, aunque después de entender lo que Dios hizo como Padre por cada hijo, amar a Dios resulta algo lógico, algo entendible, ¿sí? Ahora, lo verdaderamente interesante es saber qué motivó y qué motiva a Dios buscar ser padre y tener hijos. Esta es una pregunta que en realidad esconde un profundo y precioso interés en saber qué motivó a Dios a buscarnos. Y en lo íntimo de uno, esa pequeña pregunta que es, ¿qué motivó a Dios a buscarme? Ahora sí, Juan 3:16, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un erudito de las Sagradas Escrituras refiere que lo que amó Dios del mundo son las personas que pueblan a este mundo. En otros términos, no son los mares,
no son las montañas, por más bellas que sean, tampoco son los animales, la vida animal, o la riqueza mineral de la tierra, las cosas que Dios ama, para nada. Sino que Dios ama a las personas que han vivido, que viven y que vivirán en el mundo. Por otro lado, esta declaración, porque Juan 3:16 es una declaración que nuestro Señor revela, indica que el alcance de los beneficios de la redención lograda por Cristo no solo incumbe a la nación de Israel, sino también a todos los hombres que acepten esa salvación. Y es fantástico eso. Es al hombre al que proveyó Dios que creer para alcanzar vida eterna. De aquí también podemos entender cuánto ama Dios a cada hijo suyo, a cada uno de los que acepta esta redención y esta salvación y ser hijo de Dios. Vamos a Primera de Juan, otro Juan, no es el mismo, pero al final de la Biblia. Primera de Juan, vamos a ir al capítulo 4, por favor. Les doy un segundo para que lleguen. 2, 3, Primera Juan 4, versículo 10. Allí dice, qué notable. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. En este registro se manifiesta una profunda verdad de la que podemos entender que la razón de Dios para enviar a su Hijo fue y es amor hacia cada persona. Esa verdad es el fundamento que permite que cada hijo pueda afirmar sin temor de equivocarse: mi Padre, Dios, mi Padre me ama. Y aunque no todos responden favorablemente a ese amor, Dios sigue amando a cada hijo suyo. Volvamos a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 1 en este caso. Yo se los leo, es cortito y entiendo que está en conocimiento de todos. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Dios, este amor le llevó a desarrollar un plan que se concretaría mucho tiempo después, muchos años después, y que implicaría la ejecución obediente y continua e incondicional del ser humano más precioso y valioso desde la creación del hombre. Las conductas de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pusieron y ponen en manifiesto el amor hacia cada hijo. Ponen en manifiesto el amor hacia cada hijo. Sí, hacia usted, hacia mí y hacia cada uno de los que participa aquí, de los que no están. Hacia cada hijo. Si fue el amor lo que movilizó a Dios y a nuestro Redentor a actuar de este modo, ¿por qué pensar que sea otro el motivo que lleve a los hijos a actuar en reciprocidad? Si fue el amor, tiene que ser esto. Volvemos a Primera de Juan, capítulo 4. En este caso vamos a leer o poner nuestra atención en los versículos 10 y 11. ¿Sí? Allí dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios
nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor que Dios tiene a cada persona no es una respuesta a una acción, a un grupo de acciones o a toda una vida, a las acciones de toda una vida de un individuo. No. Él nos amó primero y por amor envió a su Hijo para que aquello que impedía que su familia crezca sea quitado del medio. Eso era el pecado, por los efectos del pecado de Adán. El amor de Jesús por Dios y por hacer aquello que Dios ama, le llevó a entregarse, cumpliendo lo necesario para que no haya más impedimentos para nadie, para amar al Padre y tener una hermosa relación con Él. Este amor que Dios y el Señor Jesucristo nos tienen es el amor con que somos instados a amarnos entre nosotros. Ante la pregunta, porque pueden hacer la pregunta, ante la pregunta, ¿cómo poner en manifestación el amor de Dios? La respuesta está en las Escrituras. También en Primera de Juan, pero esta vez vamos al capítulo 5, versículos 2 y 3. Allí dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Repito el 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muchas veces uno por ahí se pregunta si hay una única manera de guardar los mandamientos, porque en la práctica vemos que las personas guardan los mandamientos por distintos motivos, razones y propósitos. A veces conforme a la voluntad de Dios y otras veces para servir a sus propias voluntades. Y esto último no está bien. Entonces tenemos que tener cuidado. Es necesario entender cuánto nos ama Dios para tomar la decisión de practicar sus mandamientos, sus enseñanzas, de una manera obediente y amorosa. Esa es la manera. Sin este entendimiento fundamental, será una mera práctica, alejada de su amor. Será una cáscara carente de contenido, pretendiendo ser algo que nunca llegará a ser aquello que Dios instruye. Va a ser una pretensión, no va a ser el amor de Dios y no va a ser una acción conforme a lo que Dios desea. Vamos a una situación, por favor. Recuerden cuando estábamos congregados con creyentes. Por favor, recuerde esta situación. ¿Sí? O mejor, recuerde a cada uno de los hermanos en Cristo que usted conoce. Son varios y muy posiblemente de varios países. ¿Sí? Ahora, vamos a una pregunta honesta. ¿Moriría por uno solo de ellos? Muchos de nosotros pertenecemos o tenemos una familia. La pregunta sería, ¿su padre le permitiría que sacrifique su vida por algún hermano? O de otro modo, ¿su padre permitiría que un hijo suyo, o sea que usted o alguno de sus hermanos, se sacrifique por otro? Otro escenario. Si su padre le pide que entregue su vida por otro, ¿usted lo obedecería? La honesta respuesta a todo esto muy probablemente sería no. No. Ahora,
Si consideramos cada una de estas propuestas por sí misma, son algo muy extremo. Pero Dios, por amor, anticipó que su Hijo cumpliría todo esto en y por obediencia amorosa a Él. Igual, entendamos, no le estaba pidiendo una locura. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, por las profecías de los profetas de Dios, que ese no era el final de la historia. Ahora, él podría haber dudado, pero gracias a Dios, él sabía con quién trataba. Ahora, el Padre no nos pide este tipo de sacrificio, ni ninguno cerca, gracias a Dios, pero sí nos pide que le obedezcamos y que lo hagamos por amor a Él. Por amor a Él. Por favor, Romanos 12:1. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El adecuado andar de un hijo de Dios se logra cuando éste practica las enseñanzas del Padre con el mismo amor que Él nos tiene, no de otro modo, con el mismo amor que Él nos tiene. A la relación entre el amor de Dios, el andar y los mandamientos, la vemos fundamentada en varios registros en las Escrituras. Lo que vamos a hacer nosotros es analizar un versículo de Segunda de Juan. Por favor, vamos a Segunda de Juan, Segunda Epístola de Juan. Versículo 6 en Segunda de Juan dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El doctor Bullinger afirma que este registro presenta una figura en la que se repiten algunas palabras para llamar la atención y destacar claramente la relación estrecha que tienen cada una de las cosas mencionadas. Si uno observa el versículo, uno ve que se repiten la palabra amor, la palabra andar y la palabra mandamiento. Entonces, está llamando la atención a esto. Otras versiones transmiten de una forma muy amorosa y con mayor claridad este hecho. Hay una versión que dice, en esto consiste el amor, en que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que andéis en amor. Esa es la versión, déjenme buscar, la Reina Valera 1990 y la otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, sin filtro. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Impresionante la claridad. Impresionante. Ahora, en cuanto a esta relación que hay entre estas tres palabras, he preparado un gráfico. Álvaro, ahí está. Es amar es igual a andar o hacer más los mandamientos de Dios. Estuve mucho tiempo pensando, no, mentira, esto es de ese versículo y es así de claro. No le podés agregar más. Gracias, Álvaro, Oscar, muchas gracias. La obediencia
puede tener su fuente en muy distintas causas. Pero solamente un tipo de amor, incentiva a una obediencia continua y estable. Y esto es el amor de Dios. Toda conducta cristiana sin el amor de Dios será solamente una buena conducta. Y no es lo mejor, una buena conducta. Tiene que ser una conducta cristiana en amor. A la obediencia continua y estable en el amor de Dios, en la Escritura también vemos que se la llama fidelidad. Y podemos comprobar en ella el vínculo o la relación extra entre la fidelidad y el amor. El versículo que veremos a continuación muestra esa relación tan estrecha. Vamos a 3 de Juan 5. Damos vuelta a la hoja. En el versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Obviamente, por lo que vemos de la Escritura, aquí se dirige a alguien amado, un individuo a quien Dios ama. Ahora luego describe el modo apropiado de conducirse de un amado por Dios. Las palabras estas, fielmente te conduces, en el griego, en realidad, son una sola palabra, que significa expresar mediante acciones, sentimientos y pensamientos. O sea, actuar expresando sentimientos y pensamientos. Eso es lo que es. Ahora, en este contexto, fielmente o ser fiel es hacer cada acción con lo mejor que uno tiene y entiende a lo largo de la vida, siempre y cuando sea conforme a la sana doctrina de la palabra de Dios y al amor que Dios tiene. Lo repito, porque estamos hablando de actuar, sentimientos y pensamientos. Entonces uno podría decir, hago cualquier cosa. Lo importante es que sienta y piense. No. Es hacer cada acción con lo mejor que uno tiene y entiende. No una vez, a lo largo de la vida. Siempre y cuando eso sea conforme a la sana doctrina de la palabra de Dios, no a otra cosa. Conforme a la sana doctrina de la palabra de Dios y al amor que Dios tiene. Por otra parte, la frase prestas algún servicio también es una sola palabra, que significa trabajar, muy complicada, trabajar, y supone una actividad en servicio relacionada con la vida natural o espiritual. O sea, esto de prestar algún servicio es trabajar, y en particular es trabajar en servicio a Dios en beneficio a otros hermanos, especialmente a los desconocidos, como dice la última versión que leímos. Otras versiones, ya les digo cuáles, esta es una de las Sagradas Escrituras, la versión antigua de Stendhal, dice: amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros. Y la versión israelita nazarena lee del siguiente modo: amado, estás procediendo con fidelidad en todo lo que haces a favor de los hermanos y más aún cuando son forasteros. La fidelidad hacia otros en servicio amoroso a Dios se demuestra en muchas acciones, entre ellas esta que vamos a ver ahora a cargo del amado. Versículo 6 dice: los cuales han dado ante la iglesia
testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Este encaminar, ¿sí?, se trata de acompañar y enviar hacia adelante a los hermanos y en particular se aplica a aquello que sea digno y valioso según el servicio a Dios. Lo que es digno, valioso y correcto ya fue comunicado por Dios en su palabra. ¿Sí? Hay un caso acá, o sea, Jesús supo y sabe de esto, por eso en ocasión de ser arrestado, una ocasión muy extrema, por eso la traje a colación. Cuando los discípulos quisieron defenderlo, en lugar de procurar seguir la voluntad de Dios, reaccionaron y lo hicieron violentamente. Entonces él tuvo que darles una instrucción clara sobre este tema. Vamos a Mateo 26, por favor. Dejan el dedo acá en tercera de Juan, un señalador. En Mateo 26, vamos a ver los versículos 53 y 54. ¿Sí? Allí dice en Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto fue cuando Pedro reaccionó. Pero ¿cómo entonces, dice, se cumplirían las escrituras? Se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Jesús había aprendido de las escrituras lo que era necesario hacer y cumplir. En este registro enseña a los discípulos que en lugar de reaccionar con violencia, o sea, de acuerdo a lo que sentían para el caso, en lugar de hacer eso, deben estar alineados a la voluntad del Padre. Y para ello es necesario hacer lo que sea necesario cumplir en el caso, no otra cosa. Esto se aprende de las Escrituras y es tan, pero tan importante que el Señor lo refiere en varias situaciones, cuestionando a otros la falta de atención a las Escrituras, entre ellas fariseos, saduceos y cada persona que venía a plantearle cada cosa loca. Volvemos a tercera de Juan, vamos al versículo 8. Ustedes saben que el Señor Jesucristo siempre le respondía lo llevaba a las Escrituras. ¿No leíste las Escrituras? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Cómo entiendes de las Escrituras? Es muy importante tomar de allí lo que es necesario hacer y cumplir. Y acá, en cuanto a hacer y cumplir, dice en el versículo 8, nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, estas personas son hermanos que están en servicio, para que cooperemos con la verdad. El verbo cooperar indica trabajo y colaboración. Cuando menciona la verdad, vale aclarar, no hace referencia a las noticias, a los hechos o los chismes, sino a lo importante en la vida, a lo espiritual, que aprendemos de las Escrituras. Dejando un dedo acá, por favor, 2 Corintios 1. Vamos a ver otro uso de esta palabra. Recién vimos que es cooperar. En 2 Corintios 1, versículo 24, dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, notable acción acá. Está hablando esto de una situación muy particular, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe, por la creencia, la confianza, estáis firmes. Esta palabra, colaboremos y cooperemos de tercera de Juan 8, en el texto griego son el mismo verbo. Esta instrucción aquí
habla de cooperar, de que cooperamos para que haya gozo. ¿Qué gozo? El gozo que viene de entender las verdades de la palabra de Dios, que es el fundamento de una creencia y una confianza que nos hace estar firme en las cosas de Dios. Sin este entendimiento y ese gozo, la firmeza no se da. Son previos el gozo y el entendimiento. Sin ellos no hay firmeza que sea continua. Hay algo importante, aunque podamos colaborar en alguna avenida de servicio, la que sea, que podamos colaborar para que haya entendimiento y gozo en otra persona, ¿sí? No debemos perder de vista ninguna de las partes, ninguno de los hijos, que la doctrina es de Dios y que es a Él a quien se cree y a quien se sirve. Entonces, ningún hijo de Dios que ayude a otros a entender y creer correctamente debería pretender un trato diferente al de los demás. ¿Sí? Volvemos a 3 de Juan, versículo 11. Allí dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí tenemos la misma figura que en 2 de Juan 6, donde se repiten palabras para que consideremos la relación entre cada una de ellas. Los verbos involucrados son imitar, hacer y ver. Imitar, propiamente, es copiar una acción y se usa en la Biblia siempre en exhortaciones y siempre sugiere un hábito y una práctica constante, o una práctica constante. No es imitar una vez. Sí, es tomarlo como modelo para hacerlo de continuo. En otros términos, no hay práctica continua sin hacer. Ahora, más allá de lo que nos parezca, en cuanto a Dios respecta, una acción es buena si está de acuerdo a su voluntad, conforme a lo que enseña en las Escrituras. Y todo lo que se haga sin considerar la voluntad de Dios no es bueno de imitar. Así de simple. Es una falla. Y cuando se da este tipo de fallas, por lo general, alguien sale lastimado. O uno u otra persona. En cuanto a esto de hacer lo malo, no lo vamos a atender, porque cuando alguien hace lo malo y lo hace con intención, lógicamente Dios queda totalmente excluido. No está haciendo la voluntad de Dios y no es una falla en el hacer. ¿Sí? El verbo ver de este versículo se aplica tanto a aquello que se percibe por la visión física, como también a aquello que la mente discierne. La vemos acá adentro, la foto está acá adentro. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, para imitar lo bueno, contamos con lo que vemos, que son las escrituras que aprendemos, el ejemplo de otros hermanos con un andar correcto, que es muy importante de ver también, y lo que distinguimos y discernimos de la guía directa de Dios. Nuestro maestro en Juan, pasemos a Juan por favor, capítulo 8, el Señor Jesucristo allí enseñó algo muy interesante. Juan 8, 28. No sufran, ya termino, me queda poco. Juan 8, 28 dice: les dijo pues Jesús,
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Importante. Según me enseñó el Padre. Aquí el verbo enseñó indica una instrucción que recibió del Padre, una instrucción directa. Esa instrucción directa comienza en las Escrituras y desde allí es el fundamento que permite estar en comunión con Dios. Y esto nos lleva a la hermosa posición de encontrarnos listos y preparados para recibir su ayuda directa. ¿Ven cómo es una cadenita? ¿Están unidos cada uno de estos eslabones? Versículo 38, por favor. Allí dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es una cuestión de cercanía también. El verbo ver, empleado en tercera de Juan 11, se traduce aquí he visto. Es ese percibir. El amado de Dios tiene que distinguir la voluntad de Dios en cada situación para hacerla. Y como vimos, primero hay que recibir la enseñanza. Qué importante es darnos cuenta y distinguir claramente cuánto somos amados por Dios y por el Señor Jesucristo. Las acciones de Dios y las del Señor Jesucristo nacen por amor y por amor han pagado un precio muy elevado por cada hombre. Entender cuánto nos aman nuestro Padre y el Señor Jesucristo nos brinda el empuje y el ánimo para querer responder en reciprocidad, en amor. No responder, no actuar, responder y actuar en amor. Alguien amado disfruta buscando entender, aplicar y aprovechar responsablemente cada oportunidad de andar como Dios aconseja. Realmente lo disfruta. Por supuesto, hay mucho más para seguir sumando a este tema. Hay mucho más para seguir sumando a este tema. Pero según lo poco que hemos tratado, como amados de Dios podemos amarnos los unos a los otros con su amor, andar conforme a sus mandamientos. Esto es guardarlos en amor, es andar conforme a sus mandamientos. Conducirnos fiel y amorosamente en todo lo que hagamos, en particular en servicio a otros hermanos, aunque no los conozcamos. Podemos servir juntos lo que vayamos entendiendo de las Escrituras, podemos ayudar a otros para que sirvan dignamente a nuestro Padre Celestial, amoroso, y podemos edificarnos en amor según distinguimos de la guía de Dios. Un hijo amado persiste y persiste junto a otros, colaborando en el servicio amoroso al Padre, que tanto me ama a mí, te ama a ti, a vos, y nos ama a nosotros, cada uno de los que aquí estamos, todos sus hijos, que incluyen a los que no están aquí, y a todos los hombres. Y por amor a Dios y al Señor Jesucristo, no desmayamos. No desmayamos. Permítame orar. Y te damos gracias, Dios, por haber dejado en tu palabra estas verdades que nos hablan claramente de lo que tienes en el corazón y de cuánto amor tienes por cada uno de nosotros. Y cuán importante es para ti que nos manejemos
los unos con los otros con este amor que nos has dado. Nos has dado de tu espíritu, has derramado de tu amor en nuestros corazones y nos das entendimiento acerca de cómo manifestarlo, ponerlo en práctica y ayudar a otros, participar ayudando a otros, colaborando con todo lo que se pueda para que te conozcan y conozcas el gran amor que tienes. Te damos gracias por esto, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, gracias.